Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la revelación de Dios dada a sus siervos. Es interesante, ¿verdad?, que muchas personas tienen cierto temor a leer el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Cuántos pudieran afirmar que eso es cierto en esta mañana? Pero la verdad, hermanos, es que al ver ahora nada más 3 versículos, ¿verdad?, como introducción al libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que este libro y lo que está escrito está dirigido para usted y para mí. O sea que el Señor está interesado en que usted sepa lo que el Señor tiene para usted, que es un siervo de Él. Entonces, la revelación de Dios dada a sus siervos. Como introducción, ustedes sabrán, ¿verdad?, el apóstol Juan fue el que escribió este libro aproximadamente ya en finales del siglo número 1, ¿verdad?, de la era cristiana, exiliado debido a la persecución, y es algo que, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta en todo momento, hermanos, que ahorita nosotros estamos aquí estudiando la Biblia, estamos escuchando un mensaje, pero en otras partes del mundo la situación es completamente diferente. En el tiempo de Juan, ¿verdad?, él estaba exiliado en una isla solitaria completamente, abandonada. Él era el único que estaba ahí, ¿verdad? Había mucha persecución en lo que era Roma. Habían intentado a él incluso matarlo, ¿verdad?, poniéndolo en una olla hirviendo con aceite, pero Dios milagrosamente, ¿verdad?, lo salvó, porque Dios tenía todavía un mensaje para la humanidad. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje en el cual tenemos todos que poner atención. La persecución bajo Nerón, ¿verdad?, es tremendo. He estado leyendo mucho acerca de lo que tomó lugar en los primeros siglos de la iglesia, ¿verdad?, en el 1, en el 2 y en el 3. La persecución por todos los emperadores romanos, por todos aquellos judíos que no querían a los cristianos, ¿no? Nerón, fíjense ustedes, él fue el causante de la muerte de Esteban, Jacobo, el primo de Jesús, Felipe, el discípulo, Mateo, Santiago, Matías, Marcos, Andrés, hermano de Pedro, incluso el Pedro mismo, Pablo, Judas, hermano de Jacobo, Tomás, el Dídimo, Lucas y Bernabé. Imagínense ustedes, este hombre había ya martirizado y llevado a muerte a todos estos hombres de Dios. Juan todavía con vida, porque Dios todavía tenía un mensaje para la humanidad, y ese era el libro de Revelaciones. Ahora, es importante, hermanos, que al leer el libro de Apocalipsis tengamos en cuenta 3 cosas, 3 divisiones. En el versículo 19, si pueden ver en sus Biblias, versículo 19 nos da las divisiones del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Las divisiones que se refieren a las cosas que fueron, a las cosas que son y a las cosas que han de ser en el tiempo futuro. Dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto. En el capítulo 1, ¿verdad?, las cosas que has visto, Dios le dice a Juan, la revelación de Jesucristo, que Él es el testigo fiel, Él es el alfa y la omega, habla acerca de toda la deidad de Jesucristo. Y luego la segunda división que vemos en los capítulos 2 y 3 es las cosas que son. El período de la iglesia, comenzando desde la iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés hasta esta fecha. Es interesante que estas 7 iglesias a las cuales el mensaje fue dirigido fueron iglesias que existieron, ¿verdad? Las 7 iglesias en el lugar de Asia, que hoy es la Turquía moderna. El mensaje fue dirigido a ellos, pero que también, ¿verdad?, es representativo, tiene un mensaje hasta esta fecha para ustedes y para mí también. Y también nos señala la descripción de la iglesia desde el tiempo de su nacimiento hasta este día presente. Y luego la última sección, que habla del capítulo 4 al capítulo 22,
las cosas que han de ser después de estas. Capítulos 4, versículo 22. Así es que recuerden, ¿verdad? Recuerden el versículo 19, es bien sencillo, hermanos, porque si ustedes leen con la mentalidad, ¿verdad?, de estas divisiones, van a entender lo que se está refiriendo el libro de Apocalipsis. Jesús habló de dos señales antes de que el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, nuestro encuentro con Jesús allá en los cielos. En el Evangelio sería predicado en todo el mundo, ¿verdad? En Mateo capítulo 24 nos da Jesús una señal bien clara y dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Es una de las señales, hermanos, y yo la verdad que yo me gozo, me da tanta satisfacción saber de que estoy siendo parte de esa señal, ¿verdad? Estoy en el este de Los Ángeles, estamos predicando el Evangelio, pero también aquí en este lugar. Estaba pasando yo la semana pasada aquí en la Indian Hill y la San Antonio, y en la esquina del 7-Eleven, ver cómo hay gente que se reúne, ¿verdad? Jovencitos tomando y todo eso, y decía yo, wow, cuánta gente hay todavía que necesita escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje que ha cambiado su vida y que ha cambiado mi vida también. Luego en Tesalonicenses habla acerca Pablo de la apostasía, de la separación, el abandono, de el dejar la fe. En segunda de Tesalonicenses Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, no vendrá ¿quién? No vendrá Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la apostasía, hermanos? La apostasía, en términos comunes, es la falta de interés que tienen las personas, incluso los cristianos, de las cosas de Dios, ¿verdad? Está habiendo un gran flujo de personas que están ahora, ya no son cristianas, ya no están en la doctrina sana, ya no están en la doctrina que fueron enseñados, sino que ahora están, ¿verdad?, haciendo otras cosas. Están allá escuchando mensajes de prosperidad, escuchando mensajes de sanación y escuchando tantos otros mensajes. Se están alejando de lo que Pablo dijera, ¿verdad?, la sana doctrina. Entonces son dos señales bien evidentes, hermanos, que por favor ustedes deben de tener en mente. Cuando la última persona, ¿verdad?, escuche el mensaje del Evangelio, Jesús dijo: el fin está cerca, ¿verdad?, el arrebatamiento. Luego la otra señal es cuando veamos que personas pierden cada vez más interés por las cuestiones y las cosas espirituales, el amor a Dios. Así es que vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 y 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Cuáles siervos? Los verdaderos siervos de Dios, aquellos que le sirven, aquellos que están al pie del cañón. Y es interesante, hermanos, que ustedes y yo debemos de considerarnos privilegiados de conocer esta verdad, de conocer las cosas que van a suceder. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando él estaba hablándole acerca de las cosas del reino, los misterios del reino, le dijeron: ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Dice: y a nosotros nos das a conocer el misterio. Fíjense bien en
Mateo 13, 10 y 11. Yo se lo voy a leer. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué hermoso saber y qué confortante es saber, hermanos, las cosas que van a suceder. Para el cristiano va a ser un tiempo, ¿verdad?, de esperanza. Es un tiempo de mucha alegría saber que me voy a encontrar con Jesús y con todos aquellos que han partido. Pero ¿qué tal para el que no es cristiano? Para aquel que no tiene a Jesús, para aquel que, ¿verdad?, está interesado más en las cosas materiales. Tiempos muy difíciles, dice la Biblia, vienen para tales personas. Entonces, la revelación fue dada por Dios mismo a sus siervos, a ustedes y a mí. También en Juan 15:15, un versículo hermoso, dice Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sé llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así es que ahora, hermanos, a partir de este día ya no tenemos excusa, ¿verdad? Ya no tenemos excusa, porque sabemos las cosas que Dios ha dicho en su palabra, las que han sido, las que son y las que han de ser. Un versículo más, en 1 de Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí ves? O sea, hermanos, que ese día no tiene que sorprenderme, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ese día no tiene que sorprenderme. ¿Por qué? Porque conozco lo que dice la palabra de Dios y lo que Él ha revelado a través de ella. Dios nos ha revelado las cosas que han de ser. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? De que Dios no dice, pues adivina, ¿verdad? Como dicen allá como dicen allá en los países de Latinoamérica, adivina, adivinador, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Qué cosa tengo en la mano? No, Dios nos ha dado a conocer su palabra y nos ha dado a conocer las cosas que van de ser. Y fíjense una cosa, hermanos, cuando estamos estudiando este libro allá en el este, y ¿verdad? Yo decía, pues, ¿qué enseño, verdad? O sea, traté muchas cosas, y en eso Dios me puso en la mente el libro de Apocalipsis. Y luego después, ¿por qué? Dos cosas. Una es para que yo esté preparado. Si ustedes leen las cosas del capítulo 4 en adelante, ese es juicio, hermanos. Juicio de Dios para aquellos que han rechazado el maravilloso amor de Dios, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Es juicio. Capítulo 4, versículo en adelante, ¿verdad? Para que yo esté preparado. Lo otro es para que, ¿verdad?, hable del mensaje a mis seres queridos. ¿Cuántos de nosotros tenemos seres queridos que no conocen al Señor? Que si en este momento el Señor viene, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Todos tenemos y tenemos que estar orando constantemente por ellos y tomando ese concernimiento real, porque esto no es todo. Este mundo va a pasar. ¿Y qué va a suceder el día de mañana cuando esté yo delante de la presencia de Dios? A Rockefeller le dijeron, ¿verdad?, su familia cuando murió, le dijeron, ¿cuánto dejó el hombre? Pues dejó todo, dice, no se pudo llevar nada. Imagínense, pues, no se pudo llevar nada. Lógico eso, ¿verdad? Ahí hay tantas cosas, tantos ejemplos de los cuales tenemos que aprender, hermanos, ¿verdad? Buscar al Señor con todo el corazón. Entonces, la revelación de Dios, ¿verdad?, dada a sus siervos en el versículo 1, de las cosas que han de suceder pronto. Ellos escribían, ¿verdad?, con tanta urgencia. Juan escribía con tanta urgencia porque toda la persecución que estaba viendo, este hombre y otros emperadores inventaban todo tipo de martirio, hermanos, para hacer morir a los cristianos. Los metían donde decían los perros salvajes, y ahí los perros salvajes se los comían. A otros les ponían chalecos con cera, y luego Nerón, para alumbrar el jardín de su casa, los ponía en estacas y les daba fuego. Imagínense la mentalidad de todo ese hombre. Por eso es que
versículo número 1 de Apocalipsis está diciendo las cosas que han de suceder pronto, porque ellos estaban viendo que quizás Nerón podría haber sido el anticristo o el falso profeta, ¿verdad? El hombre del cual ellos habían leído en Daniel. Entonces, debemos orar por nuestros seres queridos y tener en verdad ese concernimiento. Cuando nos reunimos y estamos con ellos presentes, buscar y esperar en Dios cuando llegue la oportunidad y compartir el evangelio y el amor del Señor. Una de las cosas que llama mucho la atención, ¿por qué Dios escogió a Juan? ¿Qué Dios vio en Juan para hacerle conocer las cosas que habían de suceder? Fíjense bien, Juan tenía amor y temor a Dios. ¿Cuánto necesitamos eso ahora, verdad? Ese temor, ese amor a Dios. Lo otro es que Juan estaba disponible, ¿verdad?, a escuchar qué era lo que Dios le iba a decir. Lo otro era de que tenía la intención de obedecer a Dios. Y aquí, yo creo que aquí habría que hablar muchísimo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos hace falta eso, ¿no? Nos hace falta ser obedientes. En este mismo momento y quizás en su tiempo con Dios, Dios les está hablando a ustedes y les está diciendo algo. Ahora, la cuestión es, voy a obedecer, voy a ser obediente a lo que Dios me está diciendo, porque esa es la manera como yo demuestro mi amor para con Dios. Lo otro es que estaba entregado completamente a Dios. Y aquí no estamos hablando de alguien que está en la iglesia todo el tiempo, pero que su corazón esté donde esté, su prioridad es Dios. Todo lo que hace va guiado a traer gloria, a traer honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, hermanos, la revelación bendice a la persona que lee, oye y, más importante, que guarda las palabras de esta profecía. Dice que ha dado testimonio, versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, hermanos, si ustedes ven, el oír la palabra, el leerla y no obedecerla es religión, es lo que es la religión. Y es interesante cómo el espíritu de la religiosidad puede ser tan engañoso en la vida de las personas, en nuestra propia vida. Podemos estar, ¿verdad?, estar haciendo cosas malas y pensar que estamos bien. Y pensar que Dios está con nosotros, el espíritu de la religiosidad. Pero cuando oímos, leemos y obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos en verdad viviendo el cristianismo de la manera que Cristo nos lo enseñó en su palabra. Ahora, ¿por qué es necesario, hermanos? ¿Por qué es necesario que escuchemos, que leamos y que atendamos? Porque el tiempo está cerca, dice en el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Ahora hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Porque los discípulos los discípulos estaban empujando a Jesús a que les explicara el tiempo que Jesús iba a ir a la cruz, y Él les respondió algo bien interesante. Les dijo: yo sé cuándo yo voy a ir a la cruz. Dice: yo sé cuándo es mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. ¿Verdad? Yo no sé, hermanos, si este es mi último día que yo voy a estar aquí, o quizás sea el último día de ustedes, y por eso la importancia de estar bien con el Señor, ¿verdad? De que mis cuentas estén claras con Dios, de que el día que yo parta de esta tierra y se abran las puertas de los cielos, el Señor pueda verme y decir: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra, ¿verdad?, al gozo y a las cosas que he preparado para ti. Es importante reconocer de que nuestro tiempo está presto en todo momento, hermanos, en todo
momento. Jesús entonces nos habló de dos señales, ¿verdad? Que el amor de muchos se enfriaría, que el mensaje del Evangelio iba a ser predicado y que la última persona que escuchara y creyera este mensaje, entonces el final iba a venir. El propósito de la iglesia, entonces, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia, hermanos, es dar a conocer el mensaje salvador de nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cómo lo voy a dar a conocer si no lo conozco? ¿No? Es interesante que para que alguien recete una medicina, esta persona necesita saber que ha sido curada por esa medicina. Y muchos de nosotros todavía, ¿verdad? Muchas personas que profesan ser cristianos realmente no han experimentado ese cambio de Dios. No han experimentado ese perdón de Dios. Donde si no me perdonas, Dios, yo me muero o me vuelvo loco. Entonces, por eso es que primeramente necesitamos experimentar ese perdón de Dios, ese amor de Dios en cada una de nuestras vidas para que de esa misma manera podamos transmitir el mensaje a aquellas personas que no lo conocen. Luego, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida es glorificar y honrar a Dios en todas las cosas que yo tengo que hacer. En cualquier lugar, hermanos. En el trabajo, en la escuela, en el lugar donde vayan, que cuando la gente vea, sepa decir, este es cristiano, este conoce a Dios. Hay algo diferente en Dios. ¿Por qué? Porque a través de los hechos estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Así es que recordemos, por favor, estas palabras, ¿verdad? El tiempo llegará y ¿qué pasará con aquellos que no conocen, que no obedecen, dijo Pablo, al Evangelio? Y tenemos nosotros amigos, tenemos familiares que necesitan recibir este mensaje de Dios. Para terminar, si pueden ver en Romanos capítulo 8, el mensaje de Dios es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de fe, hermano. Pastor Fausto siempre nos ha enseñado de que cuando hablemos el mensaje de Dios, cuando proclamemos el mensaje del Evangelio, también debemos de dejar una puerta abierta, una puerta de esperanza, no de condenación, de convicción, pero no de condenación, donde las personas puedan, al final, si no toman su decisión en ese momento, irse a sus casas y reconocer que Dios les ama y que siempre, siempre Dios tiene una oportunidad para cada uno de ellos. Capítulo 8, versículo 15 al 17, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Le hago una pregunta, hermano. ¿Están ustedes dispuestos a padecer por la causa de Cristo? ¿Están dispuestos? Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por llevar este mensaje al lugar donde Dios nos enviara. Estamos dispuestos a padecer así como estos cristianos que les decían las autoridades romanas, niega a Jesús, niega lo que estás diciendo, niega tu fe y vamos a dejarte ir. Di que César es Dios y vas a ser libre. ¿Y saben lo que ellos hacían?
Y esto es verdad, hermanos. Y esto es historia, no es historia religiosa. Ustedes lo pueden ver en la historia secular. Las 10 peores persecuciones del Imperio Romano en los siglos II y III. Ustedes pueden ver eso, ¿verdad? Es interesante cuando estos hombres eran confrontados con esa pregunta. Y él decía, Dios siempre me ha sido fiel. Y en este momento yo no puedo negar a aquel que me amó y que se entregó por mí. ¿Y saben cómo morían ellos? Cantando salmos, himnos al Señor. Así es que estamos dispuestos a padecer por Jesús. Estamos dispuestos a ir la extra milla. Estamos dispuestos a ir cuando todos vienen en contra y yo soy quizás el único que va en contra de los demás. Pero dice Pablo también en este mismo capítulo 8, ¿qué pues diremos a esto? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, versículo 31, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pablo decía, ante tal persecución de Nerón, dice, ¿quién me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? La persecución, la muerte, nada de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque había una convicción dentro de él. Había un amor profundo por Dios, ¿verdad? Dice, por sus hermanos y por aquellos que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Así es que en esta mañana, hermanos, reflexionando en lo que hemos escuchado, ¿verdad? De que el tiempo está cerca. El juicio de Dios va a llegar. ¿Qué pasará si yo estoy en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas? ¿Qué pasará con mi familia, con aquellos que no conocen el Evangelio de Dios? Así es que yo les ruego, hermanos, de veras, prediquen el Evangelio. Vayan a las calles, hablen del Señor, porque eso es. La iglesia no es esto, no es la estructura. Cuando ustedes se van a la escuela, se van al trabajo, allá va la iglesia, ¿verdad? Entonces, reflexionemos en todas estas cosas. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias, Padre, por tu palabra que, Señor, tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar.